Mapa para triunfadores. Bueno, en realidad este va a ser un adelanto de una conferencia que voy a tener con México dentro de poco y quería hablar con vosotros de este tema. Bueno, antes de nada se llama así el mapa de triunfadores, en realidad se va a llamar mapa de triunfadoras. Pero antes de nada os voy a hacer un inciso y es que todos hablan, bueno, realmente es así, vivimos en tiempos de aparentemente mucha oscuridad y que parece que de una entramos en otra todo el tiempo. Os aconsejo una cosa, sobre todo, no, o sea, no os dejéis demasiado influir en las noticias, quiero decir con ello que haced dieta de noticias, porque al final eso va a repercutir de forma mucho más negativa que positiva. Bueno, eso sería digamos, una nota. Pero lo que sí quiero hacer es que sepáis, y como dijo Vargas Llosa, me acuerdo que yo lo fui a ver en la Universidad de Estocolmo, que estaba allí también con Isabel Preisler de aquellas, pues me acuerdo que decía que a pesar de todo lo que nos quejamos en el mundo en el que vivimos, realmente no nos damos cuenta de que vivimos en el mejor de los posibles mundos y que realmente nunca hemos vivido tan bien como ahora, imaginaros. Bueno, eso no quiere decir que el mundo no ande revuelto, pero es que siempre, por lo visto, ha estado revuelto, ¿no? Por eso es tan importante, y eso sí, evidentemente, solucionarlo, pero poner el enfoque en la solución. Y de esa manera cargar, o sea, nuestra energía en positivo, porque cuanto más, si llegamos a un exceso de noticias negativas, lo que va a pasar es que nos saturemos y nos convirtamos en negativos también. Vale, entonces voy a utilizar unas herramientas, os voy a aconsejar, hoy, os voy a aconsejar unas herramientas para triunfar, para conectar con la abundancia que ya sois y la prosperidad. Muy bien, vale. Entonces, la prosperidad yo diría que incluso es más interesante que la abundancia, en el sentido de que abundancia se entiende por obtener una meta concreta, mientras que la prosperidad es un flow, es un estado de vida, ¿no? Sacar lo positivo de cada momento, ¿no? Bueno, pues os voy a comentar cómo en esta conferencia de la que voy a hablaros, pues cómo realmente poder conseguir este triunfo, ¿no? Pero este triunfo no es tanto con la abundancia, lo que entendemos en sí, ¿no? La riqueza concreta, sino es más bien con la prosperidad, ¿no? Es en ese estado de flow constante, pues, hacia la abundancia, porque ya somos abundantes, ¿no? Y recordad una cosa, que recordad al buscador de diamantes. A veces realmente tenemos que recordar que realmente el verdadero tesoro está dentro de nosotros, que realmente lo que tenemos que hacer es el verdadero sacar nuestro potencial. Y que por ello también llegamos a otra conclusión, y esto es realmente lo que está pasando en el mundo, y es que nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿vale? Entonces, se trata de hacer un cambio de paradigma, un cambio de mentalidad. Aquí me gusta mucho la mentalidad, tengo que reconocerlo, pues de Jesucristo, pero también reconozco que la filosofía budista lo explica, pero verdaderamente bien, ¿no? Aunque en el fondo, si os dais cuenta, el fondo de todas estas filosofías recae más o menos en lo mismo. Lo que pasa que el ser humano las interpreta a su manera. Bueno, entonces, hay que recordar una cosa de estas dos herramientas y es la utilización del PNL con el Ikigai. Y os voy a comentar. Os voy a hablar del PNL, pero antes de nada que entendáis una cosa que es importante, que nuestro cerebro, bueno, no voy a entrar en un análisis exhaustivo, pero entended que tenemos varios cerebros, varios yos. Está la parte reptiliana de nuestro cerebro que nos conecta con los instintos, la parte más animal instintiva. La límbica de los mamíferos, que es de las emociones,
y también el córtex cerebral, que ya sería la parte más racional y objetiva, ¿no? O digamos lógica, que nos conecta más que nada con la razón, ¿no? Pero que sepáis que todo esto está conectado y aquí hay que añadirle otro punto, que es que a nuestra mente consciente pues tenemos una digamos, es la punta del iceberg de la gran masa que es la mente subconsciente, que es aproximadamente el 90% de nuestra mente con los programas aprendidos. Por eso es tan importante el PNL. ¿Y sabéis lo que es? Bueno, pues el PNL es programación neurolingüística y sí, es verdad, es un nombre fatal. Fatal porque, bueno, en realidad se podría aplicar a todo, pero también es genial porque es muy técnico, ¿no? Y esto viene un poco a lo que os decía antes del buscador de diamantes, que al final de tanto buscar fuera, se da cuenta que el verdadero diamante está dentro de cada uno de nosotros. Bueno, pues el PNL, os voy a hablar. Estas dos técnicas, el PNL y el Ikigai. El PNL es programa neurolingüística, se refiere a programación. ¿Por qué? Porque nuestra mente está llena de programas, sobre todo a nivel subconsciente. Neuro, pues, porque son los pensamientos, las neuronas, digamos, esta comunicación neuronal que producen los pensamientos. Y luego es el lenguaje lingüístico, que es, digamos, la comunicación. Cómo realmente todo esto, esta programación subconsciente, se manifiesta a nivel neuronal y luego lo expresamos en la comunicación de forma externa. Es un poco, por decirlo así, pensamiento, palabra y obra, ¿no? Pensamiento, obra y bueno, y lo que decimos también, ¿no? Entonces, os voy a hablar de estas herramientas de PNL y de Ikigai para conseguir pues este triunfo en la vida, digamos, vivir la vida de una manera más armoniosa, ¿vale? Bueno, pues, y otra cosa que nos conecta el PNL es también con las células, digamos, espejo, que es un poco la empatía, ¿no? Saber empatizar con esas señales verbales y no verbales de nuestros semejantes, ¿no? Incluso con el medio, vamos a decirlo así. Y gracias al PNL lo que vamos a conseguir es un cambio de patrones de pensamiento. Eso es tan importante. Si realmente nos diéramos cuenta que nuestra mente funciona como realmente un programa, un disco duro y tiene luego sus programas. O sea, es increíble cómo realmente la robótica se parece tanto a nuestra mente. Bueno, pues os voy a dar unos ejemplos de técnicas de PNL, cómo realmente el PNL va más allá y realmente es una técnica maravillosa, ¿no? Programación neurolingüística. Os voy a dar un ejemplo. Ejemplo del anclaje. ¿Qué pasa? Nuestra mente funciona por asociación. Entonces, si tú asocias una emoción positiva, por ejemplo, a hacer así con los dedos, pues lo que va a pasar es que cada vez que hagas así, te pone en ese estado emocional positivo y al contrario, ¿no? Entonces es maravilloso, o sea, encontrar anclajes. De esa manera es como, digamos, que eres capaz de darle comando a tu mente. Modelado. Bueno, pues modelado es otro ejemplo de técnica en PNL, que lo que nos permite es mimetizar, o sea, digamos, modelarnos, saber modelarnos a otras personas o, por ejemplo, cuando una persona habla de una determinada manera, saber empatizar con esa persona, porque así de esa manera también esa persona va a empatizar mejor con nosotros. Eso es una técnica que se utiliza en las ventas y es muy efectiva, o sea que utilizad estas técnicas con mucho cuidado. Y bien, para bien, siempre según la ley. Luego, la visualización creativa. Bueno, esto es maravilloso, se sabe ya de ciencia, o sea, está demostrado que la visualización tiene un enorme poder. De hecho, los deportistas, los grandes deportistas, visualizan su éxito antes,
y llegando a este momento intemporal e imperceptible donde realmente vives esa experiencia con todos tus sentidos. Y otra, por ejemplo, podría ser el reframing, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú tienes una experiencia que consideras negativa, hazle simplemente un cambio de perspectiva. Verlo desde otra perspectiva, simplemente cambiando tu posicionamiento mental, vas a ver cómo la situación cambia. Por lo cual, pienso, luego creo mi realidad. Es así. Y luego otra técnica maravillosa es el Ikigai, que es, digamos, es una técnica, una filosofía japonesa que nos ayuda a conectar con nuestro verdadero propósito, con nuestra pasión. Pero ojo, conectas con lo que tú amas, con lo que es tu pasión, ¿eh? Pero sabiendo y siendo realista que es en lo que eres tú bueno, que además es tu propósito porque con ello vas a ayudar a los demás o a un cierto grupo que lo va a aprovechar, que le va a sacar provecho de forma positiva y de lo que además vas a poder, digamos, ganarte el pan de cada día, ¿no? Por decirlo así, vas a poder realmente triunfar. Eso es una técnica maravillosa. Si unís realmente el PNL con el Ikigai, os prometo que es una técnica de éxito, o sea, verdaderamente de triunfar en la vida. Entonces, PNL más Ikigai es la fórmula del éxito, ¿no? Y bueno, pues os voy a dar más ejemplos, eso sí, ahora mismo, y cómo realmente conectar para poder sacar lo mejor de ti eh, y con estas dos técnicas. Un ejemplo sería, por ejemplo, el que tiene mucha timidez a hablar, por ejemplo, yo también la tenía antes, pero sacar esos miedos y luego aplicar el Ikigai. Vale, os voy a decir cómo. Muy bien, pues empezamos, ¿eh? O sea que yo os recomiendo, yo recomiendo Yo os recomiendo, por cierto, yo por cierto os recomiendo, os voy a decir ahora porque también estaba grabando en otro sitio, bueno, ¿por qué digo todo esto? Bueno, pues esto también lo digo porque pienso que, bueno, que somos seres humanos, pero que tenemos también que ser realistas. A veces habla mucho de espiritualidad, está muy bien el curso de milagros, se utiliza palabras muy bonitas, pero también a veces te pasa el otro extremo, la queja, ¿no? Y el ser humano lo que se ha olvidado es de llegar a un punto medio, porque realmente queramos o no queramos, aunque seamos muy místicos o demasiado materialistas, realmente el ser humano es un conjunto de todos estos planos, ¿no? Plano físico, material, plano espiritual, emocional. Entonces, si tú te vas mucho a lo emocional, pues estás desequilibrado, o sea, es un desequilibrio. Si vas mucho a lo espiritual también, porque quieras como quieras, yo creo que estamos viviendo en este mundo 3D, eso sí, con una mentalidad abierta, porque estamos descubriendo cada vez cosas nuevas, pero con los pies en la tierra, por favor. Entonces, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Pues que crea pues mucha frustración. De hecho, pues es que yo creo que realmente esa es la causa de las guerras, de los malestares, porque, digamos, nos montamos ideas mentales, expectativas, en vez de vivir en la realidad y en la aceptación y la compasión, ¿no? Bueno, yo aquí sí os digo que verdaderamente me parece que la filosofía budista lo explica muy, muy bien. Evidentemente, Jesucristo también era un gran maestro y lo sigue siendo, pero yo me inclino por esta combinación súper buena. Además, el budismo es como más realista, ¿no? Es más aquí, es un poco no es que exista un creador, el creador, sino que tú eres, la creación es la mente, la conciencia, ¿no? El otro día estaba hablando precisamente con un monje budista y hablábamos de este tema, ¿no? Bueno, pues hablando de técnicas para triunfar,
PNL e Ikigai, la combinación perfecta. Se me ha ocurrido el otro día. Y bueno, el PNL, pues ¿para qué? Pues te va a ayudar a conectar con tu verdadero yo, a tomar esa autoconciencia de quién tú eres, a superar esos miedos, porque claro, tú puedes hablar mucho, muy bonito, palabras bonitas, incluso con el curso de milagros, que me parece genial, pero al final necesitamos herramientas, herramientas concretas. Y luego, pues está el Ikigai, que me parece maravilloso, maravilloso, como muchas filosofías japonesas basadas en el equilibrio, en la lógica, en la razón, y como muy holísticas también, holísticas. Y, esa combinación me parece muy acertada y sobre todo teniendo, es lo que yo os digo, en cuenta los tiempos en los que vivimos. Tenemos que aprender a tener herramientas en vez de a lo mejor de crear mesías o innecesarios o no, o sea, sino ir más a ser realista, a tomar contacto con quién somos, a asumir, digamos, nuestras necesidades, al mismo tiempo, pues nuestras necesidades incluso emocionales y espirituales, ¿no? O sea, tiene que ser ese compendio holístico, ¿no? Bueno, pues vale, entonces, como os decía, el PNL pues te ayuda a, digamos, a saber comunicarte mejor, te da herramientas para vivir más en coherencia, porque se habla mucho, ya os digo, muchas teorías muy bonitas filosóficas, pero al final, a la hora de la verdad, es importante saber cómo también, ¿vale? Aunque también le pidas al universo, eso sí, aunque también le pidas al universo según la ley de la atracción. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer para, digamos, combinar estas dos técnicas, el PNL y el Ikigai, que es a lo que iba, ¿no? Bueno, primero, pues la autorreflexión, la autoindagación, os digo de verdad, el silencio que habla incluso Eckhart Tolle, tener esos momentos de silencio todos los días, tener momentos de introspección. De hecho, hay que reconocerlo, aunque esto sea en las redes sociales tienen un lado muy oscuro, muy negativo, y es que perdemos esa capacidad de atención a nivel neuronal, destruye en muchos la manera de, digamos, de poder sobrellevar la vida, disminuye nuestra capacidad de tener paciencia. Entonces, importante no verlo, o sea, obtener lo positivo y minimizar lo negativo, ¿no? Entonces, a partir de que tú tienes tus ideas claras, que has hecho los deberes de autoindagación en tu silencio, en esa sinceridad absoluta, sin victimismos y sin quejas, desde la responsabilidad, pues definir tus metas, unas metas claras, ¿no? Aunque vayas, eso sí, yo siempre digo, intenta lo mejor, luego dejas el universo, pero de tu parte haz lo mejor, ¿no? A partir de ahí creas un plan de acción y luego pues, puedes aplicar durante el camino afirmaciones positivas porque eso nos ayuda, o los anclajes que os decía, porque nuestra mente funciona por asociación, o por ejemplo la visualización, afirmación, anclajes, visualizaciones, para tener esta imagen clara en nuestra mente y saber comunicarnos y expresarnos y actuar en acorde a este plan, ¿no? Bueno, entonces, no olvidaros de que si queremos cambiar el mundo en que vivimos, pues como decía Einstein, pues tenemos que cambiar de manera de hacer las cosas, tenemos que replantearnos en qué tenemos que mejorar. Como decía Einstein, la locura es creer que vamos a obtener el mismo resultado siguiendo haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces lo repetimos y repetimos y al final nunca aprendemos. Esa capacidad de aprender, de ser flexibles, para mí demuestra una gran inteligencia emocional. De hecho, vamos, que las guerras, pues es eso, es obcecación de cabeza, es no querer dar el brazo a torcer, es no querer, digamos, es el principio por los principios. O sea, ¿me entendéis? Vale, entonces ahí ya es realmente un problema de obcecación de mente humana. Entonces, pues
¿Qué os decía? Pues eso, llegar a este momento de autoindagación, de autoconocimiento, que esté, digamos, en conexión y en coherencia con tus valores, tener estas metas claras, pero es importante, y aquí está la clave de la cuestión, que yo creo que esa es la que diferencia a una persona triunfadora de una persona no triunfadora, porque mucha gente, pues si no, diría, es que yo no hago nada, es que todo el mundo diríamos que se consideraría que haya triunfado, ¿no? Entonces, triunfar realmente es tener un autoconocimiento de cómo funciona tu mente, de cuáles son tus metas, tener tus visiones claras, y eso no lo tiene todo el mundo. Eso verdaderamente no lo tiene. Muchas veces lo que realmente la gente anda es en autopiloto. ¿Entiendes? Entonces realmente ni siquiera uno sabe cuál es su verdadero deseo. Uno realmente no sabe qué es lo que quiere, ¿no? Pero qué es lo que quiere. A veces uno lo hace pues porque me lo dijo papá, me lo dijo mamá, porque es lo que espera la sociedad de mí, pero uno realmente no, a veces no sabe conectar con su propósito, ¿no? Entonces, cómo hacer que el deseo, ese propósito, se convierta realmente en un objetivo claro? Bueno, pues, ¿cómo convertir los sueños en una fórmula de triunfo? Bueno, pues, importante, después de hacer este trabajo de autoconocimiento, de valoración, de encontrar esta paz mental todos los días, porque esto es como lavarse los dientes, pues tener tu imagen clara, ¿no? O sea, y que es lo que os decía antes del Ikigai, pues tiene que ir según la ley, o sea, algo en lo que tú seas bueno, en lo que tú tengas pasión, que realmente te guste, que haga, digamos, una función al mundo, porque al final estamos aquí para servir, y algo que realmente te reporte algo a nivel material, ¿no? Porque es que si no, pues no se convierte en tu Ikigai realmente, ¿no? Bueno, entonces esta fórmula conlleva que tus objetivos se conviertan en específicos, de alguna manera sean medibles, porque tenemos que ir a la realidad. O sea, la mejor manera de seguir un paso adelante es vivir en esta realidad material también, que aunque realmente somos seres espirituales viviendo una experiencia material, física, pues es lo que nos ha tocado ahora. Realmente ahora es esta experiencia material. Entonces es medible y poner tu propósito, tu sueño, porque esa es la diferencia. Mucha gente sueña, mucha gente le gustaría, pero una cosa es soñar y otra cosa es triunfar, ¿no? Con tu sueño. Pues es poner a ese sueño, a ese propósito, ponerlo encajarlo dentro de un espacio-tiempo, ¿no? De un espacio-tiempo, ¿no? O sea, entrar, digamos, en las coordenadas tiempo-espacio, porque al final es lo que hay, y a partir de ahí, pues detallarlo y con ese cierto realismo, o sea, y sobre todo hacer metas en pequeño, o sea, no a veces tenemos una meta muy grande, pero las casas, cualquier casa, cualquier cosa, cualquier proyecto empieza por un primer ladrillo, ¿no? Un primer paso, ¿no? Paso a paso. Y importante, acción enfocada en el tiempo. ¿Y por qué? Porque el ser humano, y es una ley también física, tendemos a la ley de la inercia. ¿Qué quiere decir? Que seguir en el mismo movimiento o digamos, quietud es al mismo estado en el que estás, ¿no? Entonces, cambiar eso, para cambiar eso, hay que tener un plan de acción, hay que ejercer una energía que se consigue de esta manera, energía mental, convertir los propósitos, los sueños en objetivos claros, ¿no? Y os voy a dar también, eso es súper importante. Algo que me ha ayudado a mí mucho, os lo digo de verdad, es tener siempre conmigo, allá donde voy, siempre llevo mi cuaderno donde escribo, porque pienso que hay veces que nos vienen esos momentos de inspiración, esos momentos cuánticos, como yo también le digo, esos momentos en los que pierdes la noción del tiempo y el espacio, y entonces esos momentos de inspiración, ¿no? Que todos los tenemos,
Entonces, si tú no lo escribes, pues se te va y piensas que son momentos como otros. No, pues estamos siempre, lo que decía Jean-Pierre Garnier, en estos dos tiempos, el cuántico y el real. Entonces, de vez en cuando, en un momento del día, pues soñando despiertos o soñando de verdad, o al despertarte, pues tienen esos momentos cuánticos, esos momentos de inspiración, que se te enciende la bombilla, como se dice, y es importante escribir, o sea, escribir, o sea, lo que te venga, o sea, porque es una manera de materializar esa idea, esa luz que te brilla en el cerebro, ¿no? Entonces, os voy a comentar también, ¿no? Escribir, tener vuestras metas, la acción, lo que os decía antes. Y luego, también os voy a comentar unas leyes infalibles, digo yo, para conseguir esta prosperidad y abundancia, pero desde el realismo, que es lo que pienso yo, lo que le falta al mundo, ¿no? O sea, vivir desde el realismo de lo que somos, que es, o sea, ¿qué pasa, qué le pasa al mundo? Que está muy polarizado. Eso es lo que le pasa al mundo. Que no, o sea, o sea, la mente tiende a pensar que más es más y que cuanto más me polarizo, más razón tengo. Pues no, o sea, lo que tenemos que es a llegar a acuerdos, a saber llegar a saber coordinar y sincronizar nuestras diferentes polaridades, ¿no? Eso es realmente. Bueno, pues principios realistas también que os voy a dar para triunfar, o leyes, ¿no? Pues una ley que es muy importante, que se puede aplicar realmente a todo, y que yo diría que es una clave que yo también he aprendido, es la de la gestión financiera. Y esto, ojo, cuando hablo también financiera no estoy hablando solamente con dinero en sí, sino es una fórmula general. ¿Qué quiere decir esto? Que yo genero algo porque aplico, digamos, gasto algo, o sea, o gano algo, porque o heredado o merecido, o porque he ejercido digamos, una energía sobre algo, que ha movido algo, y eso pues conlleva una ganancia. Pues esa ganancia, pues le aplicas un gasto, porque tienes que gastar, ¿no? Otra vez, pero que ese gasto no sea mayor que la ganancia. Entonces, tu gasto menor que la ganancia. Y siempre tener algo ahorrado, un buffer, como se dice, un colchón, para que tú luego puedas reinvertir. Entonces, si tú utilizas, ya luego que si le aplicas el 10% o el 15% o el 20%, hay diferentes fórmulas, ¿no? Pero eso es, digamos, la gestión financiera general. Y esto lo digo incluso un poco a nivel también de energía para todos los niveles, incluso con emocional, con las amistades, ganancia, gasto menor, ahorro e inversión, ¿no? Bueno, pues ¿por qué? Porque si no te saturas y no puedes dar lo que no tienes, dar y recibir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que amar a ti mismo para dar a los demás. Luego, otra ley importante para triunfar es el aprendizaje continuo. Saber que la vida es un cambio y que es tener la mente abierta y no quedarnos estancados. Por eso digo, importante no tener una mente demasiado, o sea, o no demasiado polarizada. O sea, cuestionarte, el no caer en el juicio, sino saber, pues bueno, tener mucho cuidado antes de juzgar al otro y a ti mismo. Sacar el aprendizaje a ello. Y luego de ese aprendizaje, porque al final muchas veces el aprendizaje en esta vida es cometiendo errores, bueno, pues es tú, digamos, el tercer paso sería la persistencia en el enfoque, ¿no? Seguir adelante, poner tu energía canalizada sobre el mismo objetivo, y, y luego pensar también que pues que es lo que decía en Ikigai, que eso tú que estás generando, pues tiene, digamos, un para qué. Tiene un para qué que es el servicio, ¿no? Porque al final es realmente lo único que realmente te va digamos, a devolver con creces lo que estás dando, ¿no? Cuando das,
O sea, cuando el otro recibe más de lo que... O sea, recibe más con lo que da que menos. Entonces, de esa manera, cuando el otro recibe, se multiplica de vuelta lo que tú vas a recibir, ¿no? Entonces, si son leyes del universo, la ley del servicio, pero cuando servimos a los demás y para un bien común, pues al final se revierte en positivo hacia ti. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Si no caemos en la ley del karma y al final dices, bueno, vale, parece que consigues algo en el momento, es pensar a corto plazo, pero a largo plazo, todo al final existe esta justicia divina que pone las cosas en su sitio, ¿no? Bueno, y hablando del propósito importante, los objetivos, bueno, pues que el propósito esté claro, por eso es importante hacer un trabajo de autoindagación, saber priorizar, pero sin caer en la polaridad, que ese es el problema muchas veces del ser humano, que se obceca, o sea, digamos, somos nuestros peores enemigos. Saber planificar, enfocarnos, evaluar cada cosa que hacemos y a partir de ahí reevaluar y ser flexibles y cambiar, como decía Einstein, porque si no volvemos a cometer los mismos errores, ¿no? Y bueno, pues es importantísimo tener, digamos, ser consciente de estas leyes, reflexionar realmente en lo que te apasiona, conectar conmigo y contigo y con cada uno, contigo mismo, tener este objetivo claro, saber lo que tú quieres, y eso ahí nos va a ayudar muchísimo el PNL, saber tú para qué, pero luego también tienes que ser consciente de que vivimos en un universo con leyes, ¿eh? Con leyes y a partir de ahí adaptarte, readaptarte todo el tiempo y conectar siempre con tu pasión, pero siempre siguiendo estas coordenadas. Y siempre cuestiónate las cosas. O sea, la verdad es que nada... Mira, a mí me encanta, siempre lo he dicho, me encanta este dicho que lo dijo Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Verdaderamente, cuanto más sabes, más te das cuenta que más tienes que aprender. Bueno, pues nada, espero que con ello, si queréis, tenéis alguna pregunta en concreto, dejadlo en vuestros comentarios. Yo voy a dar un seminario sobre ello, precisamente a unas seguidoras de México, y espero ayudar a la gente de verdad. Y que, bueno, pues yo creo que aquí ahora lo que falta son preguntas, comentarios y un besito. Y sobre todo, pensad una cosa, que salir de la oscuridad lo conseguimos siendo realistas, todos juntos, elevando la conciencia colectiva. Y bueno, espero que con mis consejos os haya ayudado de una forma a todos, ¿vale? Bueno, pues un besito y hasta luego. Vivid vuestra mejor vida aquí y ahora. Hasta luego.